Bienvenidos a todos, ¿cómo les va? Sí, ya sé que yo les prometí un capítulo nuevo de Ascotrivia, pero no se preocupen que va a salir en un par de días. El motivo por el cual estamos haciendo este video hoy es porque mucha gente se cruzó con esta imagen y claramente todos pensaron en mí por lo bizarro de este concepto. Sí, ya sé que es una imagen photoshopeada, pero aprovechando mis poderes de influencer, llamé a Heinz y les pedí por favor que hicieran realidad este producto. ¿Saben qué me dijeron? ¿Pero de qué me estás hablando? Influencer. No te sigue ni tu vecina. Mirá si vamos a gastar tiempo y dinero en hacer esta receta de mierda. Bueno, le mando un saludo a la gente de Heinz, pero este producto va a existir aunque tenga que hacerlo con mis propias manos. ¿Empezamos? ¿Les gustó la intro nueva? Quiero agradecer personalmente al genio de Josué, que no solamente me sigue desde mis comienzos, sino que también hizo todas estas ilustraciones que vieron en la intro. Gracias. Bueno, empezando con nuestra receta, básicamente vamos a necesitar dos cosas: mayonesa y Oreo. Como esta receta es muy simple, vamos a hacerla completa, así que vamos a empezar con la computadora. Lo primero que hice fue buscar una etiqueta de Heinz. La fui editando en Photoshop para que se vea como la etiqueta de la foto. No fue muy complicado, pero si quieren descargarla, por si por algún motivo se les ocurre hacer esto, voy a dejar un link en la descripción para que se puedan descargar la etiqueta. Cuando ya tenía la etiqueta lista, le imprimí en un papel de sticker, la recorté con uno de estos cuchillos y la pegué. ¿Alguna vez sus padres le dijeron no estudias diseño gráfico, nunca vas a llegar a nada? Bueno, tenían razón, háganle caso. No me pidan una receta de verdad porque claramente esto es un pote de mayonesa y un paquete de Oreo. Si lo hacen, háganlo las cantidades que quieran. Yo sé un paquete chico y menos de un tarro de mayonesa. Pensaba en triturar las galletitas con la mano porque en la etiqueta se ven unos pedazos de Oreo. Pero después pensé que no iba a poder salir por el pico y que se iba a quedar trabado, así que directamente lo metí en la procesadora. Una vez que las galletitas están hechas polvo, vamos a poner la mayonesa en un bol y la mezclamos con las galletitas. ¿Ya está? Sí, ahora lo complicado es cómo la meto en la botella, ¿no? Bueno, un embudo pensé que no iba a funcionar, así que probé la técnica de usar una manga metida dentro de un vaso. No sé quién inventó eso, pero no es tan fácil como lo hacen ver. Pero bueno, con un poco de esfuerzo y perseverancia salió bien. Y listo. No me digan que no es la mejor mayoría que vieron en la vida. La verdad el color es bastante raro, pero bueno, es exactamente lo que se veía en la foto. Ahora bien, ¿qué gusto tiene? ¿Con qué la vas a usar? Ponele que salga bien, que claramente esto no va a salir bien. ¿Con qué la voy a usar? No sé, vamos a probarlo con unas galletitas tipo cracker y vemos. Llegó el momento de la verdad. En exclusiva para todo el mundo, Oreo. Ok, no me esperaba esta consistencia, pero ¿una cuenta de 3? Salud. Para un minuto. ¿Podés creer que está buena? O sea, no me imagino ningún alimento al cual se le pueda poner esto, pero la primera sensación es como mayonesa. No queda mal. Luego no es lo más rico del mundo, es medio raro, pero no está mal. Así que acá tienen la Oreo hecha realidad. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Esto fue todo por hoy. Gracias a todos los que me siguen, gracias a la gente que se suscribe. Gracias, por favor, si no se suscribieron, suscríbanse, me ayuda muchísimo. Vamos a seguir haciendo videos, pueden sugerirme nuevas recetas, lo que quieran. Así que no se olviden, suscríbanse y tocar el botón de la campanita si YouTube les recomienda más videos míos. Nos vemos la próxima. Chao.